nada, te agradecemos y te dejamos el micrófono para que nos ayudes con el tema. Adelante. Bueno, voy a apagar un poco el video para que se haya corte de interferencia por nuestro internet, entonces dejo la presentación. De acuerdo. Apago la presentación de... Empezamos un poco con el tema de la planificación. O sea, lo que queremos hacer hincapié en esta presentación es de la importancia de la adecuada planificación apoyado ya en la tecnología. En este caso, ¿por qué la llamamos tecnología disruptiva? Porque actualmente la tecnología corre a pasos más agigantados de lo que hacía hace 10 años y es un tema que nos ayuda o potencia en el caso de las auditorías, ya sea interna o externa, pero vamos a hacer un poco más énfasis en este caso, aprovechando la NIA 300 a las auditorías de estados financieros y a las auditorías externas. ¿Por qué hablamos de la cuarta línea de defensa? Porque justamente estamos basados ya en riesgos teniendo en cuenta el gran volumen de información que se procesa y hace hincapié la tecnología en encontrar rápidamente esas diferencias. Entonces, avanzando un poquitito, vamos a recordar qué es lo que es la NIA 300. Entonces, esta NIA, ¿verdad? Las normas internacionales de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor para planificar la auditoría de los estados financieros. Y por supuesto que existe un apartado especial cuando estamos hablando de auditorías que son por primera vez. Entonces, está más orientado la NIA 300 a una auditoría recurrente. Y el objetivo en este caso del auditor es planificar adecuadamente para que la auditoría sea realizada de forma eficaz. ¿Cuáles son algunas actividades que nosotros tenemos para realizar esta auditoría? Entonces, primero tenemos que ver nuestra propuesta y el presupuesto, ¿verdad? Que eso normalmente se hace en forma separada. Que la propuesta es todo lo que queremos abarcar. En el caso de Paraguay, aparte de hacer la auditoría de estado financiero, lleva un complemento que es la auditoría impositiva. Entonces, en la propuesta está detallado los aspectos principales que hace la auditoría financiera, pero también va acompañado de los aspectos requeridos a nivel tributario nacional. Y el presupuesto, por supuesto, abarca de acuerdo al contexto. Si es una auditoría recurrente, ya conocemos a nuestro cliente y también al tamaño de la entidad y la complejidad que lleva con ello. Entonces, siempre el presupuesto va preparado de acuerdo al tipo de cliente y también al riesgo que tiene ese cliente de acuerdo en el contexto y en el mercado en que se maneja. Dentro de este contexto, nosotros tenemos que prever previamente, como su nombre lo indica, una planificación y verificar cuáles son los elementos que inciden para presentar esta propuesta, pues implica el tamaño, implica el tiempo y la cantidad de personal que se va a requerir. No sé si voy muy rápido, si me pueden indicar, entonces, o continúo, si alguien quiere decir algo, tiene alguna duda. Bueno, voy a continuar. En el caso de los procedimientos y riesgos es donde más nos vamos a detener, ¿verdad? Entonces vamos a analizar un poquitito los pasos, vamos a ver un poco cuáles son los elementos que se tienen que tener en cuenta, los tipos de riesgo que tiene la entidad, ¿verdad? Y posteriormente, una vez que analizamos todo eso, preparamos una estrategia global de auditoría y por supuesto los posibles cambios que puede conllevar al realizar esta verificación. Para poder entrar a evaluar, entonces siempre tenemos tres elementos principales, ¿verdad? Que entre ellos está la evaluación del sistema de control interno, el grado de confianza, en este caso de los controles que se realizan, si tienen respuesta inmediata a los riesgos del contexto propiamente de la entidad en sus fortalezas y en sus debilidades, y si manejan mínimamente un contexto externo que son de las oportunidades y amenazas. Por supuesto que la planificación tiene otra vez unos documentos que normalmente se entregan, ¿verdad? Que tenemos que realizar una carta, ¿verdad? Con la gerencia donde indica que en este caso
todo lo que se tiene que hacer y que ellos tienen que proveer toda la información y que no va a haber ninguna información que no haya sido de importancia para esta verificación de la auditoría. Y por supuesto, ¿dónde queremos hacer hincapié en estas normativas? En la utilización de la inteligencia artificial y de los robots. Actualmente ya se están utilizando, las 4 grandes empresas de auditoría más grandes del mundo están ya utilizando robots. Estamos hablando de la PricewaterhouseCoopers, estamos hablando de EY, Ernst & Young, de KPMG, por citar algunos, que nos dan la tendencia, ¿verdad?, de los puntos de control y la trazabilidad en el ciclo de compras, en el ciclo de cobranza, en el ciclo de ventas, en el ciclo de pagos, también otros ciclos importantes, el ciclo de nóminas. Entonces nos da la importancia. Sí. Bueno, me avisan entonces, y de repente, como les dije, estoy con internet que se viene y va, entonces me avisan. Si gustas, estimada Nadia, y puedes cerrar todas las aplicaciones que sean innecesarias en tu computadora, como cualquiera de las plataformas sociales que estés utilizando, o Skype, que son las que usualmente le restan capacidad y desempeño a la internet. Voy a mirar un poquito entonces acá cuál es. De acuerdo. Sí. Vamos a cerrar. ¿Qué tenemos acá? Me disculpan un ratito, entonces. Yo creo que ya estamos. Vuelvo a la presentación. Ok. A ver. Otra no encuentro. Presentación. ¿Está acá? ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces estábamos diciendo nomás que la planificación tiene varias etapas que nosotros, si miran el slide, que dividimos en las actividades preliminares, que comprenden propiamente lo que es la oferta de la auditoría, la propuesta por separada, la propuesta técnica y el presupuesto económico. Eso conlleva a unas visitas de acuerdo también. Y la etapa de planificación, en donde actualmente ya se hace desde las oficinas, desde el gabinete. ¿Por qué? Porque estamos usando herramientas tecnológicas y ya se están usando inteligencia artificial. O sea, normalmente ya se tienen software que son encriptados, en donde nosotros toda la comunicación con nuestro cliente ya lo tenemos dentro de ese software y nos manejamos a través de ese software. Un ejemplo de ello es, que como les dije, EY, Ernst & Young, que tiene la plataforma totalmente cerrada y que, como su nombre lo dice, lo llama Canvas, que hace toda referencia al ciclo completo de una empresa. O sea, que todas las áreas que se tienen en cuenta en la empresa, la visión ya no pasa a ser solamente análisis de estado financiero, sino que habla de la empresa en marcha propiamente del negocio, en todos sus aspectos más importantes, y de lo que estábamos hablando principalmente de los ciclos que se controlan, ¿verdad? Entonces tenemos la etapa de entendimiento, en donde nosotros ampliamos los servicios de estados financieros, le ampliamos también en nuestro caso Paraguay, los servicios de auditoría tributaria, pero ya se hacen también procedimientos que hacen mucha relevancia a los clientes y a los proveedores. Y por supuesto, dentro de todo eso está lo que es la evaluación de control interno, ¿verdad? Si es que tenemos el control interno es efectivo, en base a los riesgos. Los documentos a entregar, me disculpan porque estaba mirando los comentarios. Los documentos a entregar, entonces, el memorándum, ¿verdad? Y también una carta de gerencia de compromiso de que toda la información nos va a ser proveída
y los informes que nosotros requerimos para poder hacer la evaluación previa y la planificación. ¿Y en dónde radica la diferencia cuando estamos utilizando estas guías? Justamente en la utilización de la inteligencia artificial y de los robots, pues ellos nos permiten ya establecer los puntos de control y la trazabilidad sobre las principales transacciones que realiza la entidad. Siguiente. Dentro de esas actividades que normalmente hacemos la presentación de la entidad, que normalmente se suele hacer igual todavía una visita, pero ya solamente una visita a la entidad, y después todo ya se trabaja a través del sistema. Esa es la diferencia principal en relación a lo que es una visita tradicional, ¿verdad? Nosotros tendríamos que hacer mínimo 2 visitas, ahora lo que se hace es una visita ya con la entrega de la propuesta técnica, pero todos los pasos previos ya los realizamos desde nuestra oficina teniendo los datos de la entidad. Entonces, se acuerda principalmente lo que es la parte en la que quiera abordar nuestro cliente. Por ejemplo, nuestro cliente, si tenemos un cambio macroeconómico, un cambio, por ejemplo, ahora de gobierno, como el caso de Paraguay, de repente puede pedir más énfasis en ciertos riesgos de mercado. Y ahí es donde se hace hincapié y es importante tener en cuenta los requerimientos que exige hoy día la empresa, ¿verdad? Ya no es solamente pedir estado financiero, análisis de balance, sino que hace mucho hincapié en los riesgos. Y por eso estábamos hablando de la cuarta línea de defensa, que es donde la auditoría externa tiene hincapié para realizar el análisis de riesgo, principalmente de las amenazas y de las oportunidades que se presentan, porque sabemos que hoy día el riesgo no solamente son eventos que puedan entorpecer el cumplimiento de los objetivos de la entidad, sino que también son eventos que pueden favorecer el cumplimiento si hay una nueva oportunidad. En el caso de los requerimientos, justamente, si cuanto más informatizada sea nuestros clientes, más oportunidades tenemos de poder recibir todos esos datos de forma protegida y de poder analizarlo desde nuestra oficina. O sea, ¿eso qué requiere? Que si nosotros tenemos ya software avanzada que nos permitan poder recibir los datos y que las empresas que estamos auditando sean de gran porte, principalmente las que están con facturación electrónica, las que tienen varias sucursales en todo el país. Estamos hablando de grandes empresas familiares y empresas que no son familiares, las que cotizan en bolsa principalmente, facilita. Entonces, el objetivo en este caso de la tecnología disruptiva está orientada a ese tipo de empresas, las que el gran volumen de información ya están todas informatizadas y que tienen un control bastante más seguro, digamos, en este caso, con el uso de la ciberseguridad. El presupuesto y costo, si bien es cierto, el presupuesto en una primera etapa para adquirir este tipo de tecnología es un poco más elevado, entonces al comienzo, después eso se reduce. Un momento, por favor. Entonces, en la primera etapa, el costo en principio de la adquisición de esta tecnología requeriría una gran inversión, pero posteriormente eso se vería reducido enormemente, y es el caso en países desarrollados como Inglaterra, en donde una relación hace prácticamente relación 1:4 en relación a tener un personal que cuesta 4 veces más que usar, en este caso, la inteligencia artificial o utilizar un robot de auditoría. Por supuesto que eso a gran escala es totalmente exponencial. Acá, por ejemplo, en Paraguay tenemos el caso de EY, que es en Sanyang, que prácticamente los bancos regionales y una verificación de 4 millones de operaciones lo realiza prácticamente en un minuto. Estamos hablando de que en Paraguay
están las principales empresas de auditoría, ¿verdad? En este caso Ernst Young, y están desarrolladas el robot está desarrollado acá en Paraguay y controla toda la región. Estamos hablando de casos como bancos parecidos como los de Itaú, o sea, bancos regionales. Entonces vemos la diferencia entre dos personas, hacen toda la verificación de lo que son las transacciones normales y solamente las operaciones que son irregulares o que presentan una inconsistencia son los que saltan a la vista y son los que deberían llamar la atención para poder realizar la planificación de la auditoría. Entonces, ahí sale la diferencia ahora entre una auditoría tradicional y ya una auditoría basada con estas herramientas, pues el robot ya posee esa inteligencia artificial y permite identificar si esas transacciones tienen ciertos rasgos de riesgo basado en ciertos parámetros que se le carga, ¿verdad? Para cada país existen ciertos riesgos más que otros, entonces bien cierto que igual todavía se usa el factor personal, factor profesional, en este caso el contador. ¿Qué es lo que está pasando? En este caso, el contador, con su experiencia y con ayuda de conocimientos adicionales sobre manejo de robótica, va diseñando el programa en el que se construye la revisión de las transacciones con más certeza, más confianza y más oportunidad, pues todo lo que son transacciones reiteradas, repetidas, igual ya lo verifica, no es que toma una muestra aleatoria, sino que entra todo prácticamente es una revisión global, y lo que se hace es solamente las inconsistencias son arrojadas y sirven para poder establecer el parámetro que vamos a verificar, y todo eso se hace en la etapa de planificación. Estamos hablando de auditorías recurrentes. Entonces, ¿qué pasa? Decidimos tomar como muestra un periodo determinado de, por ejemplo, un mes de transacciones o 4 meses de transacciones, que luego lo realiza en forma inmediata, y como eso ya es una operativa también tradicional, se contrasta con la auditoría interna. Hasta acá, ¿cómo vamos? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Una vez que nosotros determinemos qué herramientas o qué área vamos a identificar, es donde nosotros seleccionamos el personal clave. El personal clave posee expertos de auditoría. En este caso, los expertos de auditoría, ¿verdad? Y los expertos propios del área. O sea, en este caso, si vamos al ejemplo del banco, nosotros necesitamos de expertos en auditoría informática, que no necesariamente son los contadores. O sea, en este caso, en la primera etapa de planificación estábamos hablando de los contadores que conocen cierta área del software para poder programar la verificación de auditoría. Pero otra cosa es verificar si los sistemas dentro de la entidad son confiables. Entonces ahí llamamos a los expertos. Y como les dije también, dependiendo de lo que quieren que se le profundice, se contratan otros expertos. Si se quiere saber sobre la parte del mercado, sobre el riesgo país, entonces se contratan los expertos y se conforma el equipo de auditoría. Y por supuesto, también la planificación nos permite ver si el cliente ha cumplido con las recomendaciones previas y si vamos a comprometernos a tomar este cliente por este año, porque muchas veces le dejamos tarea a años anteriores y los clientes se comprometen pero no siguen todas las recomendaciones. Y es el riesgo de oportunidad que tiene el equipo de auditoría para ver si toma a este cliente o decide trasladar, digamos, este servicio a un colega. En esta etapa
preliminar que siempre estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Para resumir, verificar las áreas importantes, vemos los problemas potenciales. Voy al ejemplo de problemas de mercado o de crecimiento de venta. Entonces, el cliente cuando hacemos la entrevista o cuando le enviamos la batería de preguntas, muchas veces con estos clientes ya se maneja un cuestionario de análisis básico. Entonces ellos nos indican qué áreas son los que ellos quieren que se le haga una revisión. Por ejemplo, los porcentajes de comisiones, el nivel de venta de los últimos 6 meses, el nivel de seguridad sobre los acuerdos comerciales. Entonces se identifican ya los problemas potenciales de las otras áreas de investigación, ¿verdad? De las otras áreas que se quiere auditar. O sea, no solamente ya son los estados financieros, se hace un espacio en la planificación y cuando se toca el ciclo de ventas, entonces se entra a tallar sobre esos temas puntuales que nos dieron como puntos a ser revisados. Teniendo eso en cuenta, entonces dice, tenemos que prever cómo organizarnos adecuadamente cuando entra el experto, cómo vamos a realizar las entrevistas, cuál va a ser el grado de profundidad de esas entrevistas, ¿verdad? Tenemos que evaluar si el equipo de auditoría, el equipo que ya está preparado para hacer este tipo de auditoría, o ahí se va un poco ahí. O si es que es un equipo que necesita ser preparado. Entonces también eso hace una diferencia en el tiempo del presupuesto. No es lo mismo una persona que ya tiene 3 años, que ya le conoce al cliente, que las personas que son nuevas y que no tienen, por más de que tengan todas las indicaciones de todo el sistema, esas personas también tienen que tener una pequeña entrevista, independientemente que la mayoría de los trabajos ya se hagan en gabinete. Nosotros necesitamos esa visión, ese estar y hacer presencia con el cliente. Por supuesto, es muy importante identificar cuándo se va a supervisar y cómo se va a dirigir. En el caso de tener auditoría informatizada es más fácil porque se puede hacer una revisión semanal, por ejemplo los viernes, se hace un resumen de todo lo abordado, se ve las posibles contingencias. Estoy hablando de tanto en la etapa de planificación ya como en el trabajo, ¿verdad? Pero en la etapa de planificación nosotros necesitamos mínimo 1 o 2 semanas para poder hacer revisión de todos estos volúmenes de datos que estábamos indicando, de poder sacar la ventaja que el sistema nos da todo un cuadro de semáforos y nos indica dónde están las áreas potenciales, y también de acuerdo a nuestra cantidad de clientes que tenemos, elegimos el equipo y el tiempo que va a tardar. Entonces, coordinar ese trabajo a ser realizado por los auditores y expertos es la etapa final de lo que es la etapa preliminar de la planificación. Una vez que tenemos todo eso, entonces nos vamos a la etapa mecánica. ¿Por qué le llamamos mecánica? Porque eso ya está en el sistema. O sea, nosotros ya tenemos ejemplos, modelos de memorándum, ejemplos, modelos de plan de auditoría, ya tenemos identificado las revisiones comunes, ¿verdad? Ya tenemos cuáles son los requisitos legales, los requisitos internacionales, los requisitos que nos pidieron las empresas. Me disculpan la distracción de acá un ratito. Sí. Vale. Vale. Continuamos. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos y los riesgos que pueden surgir? Teniendo entonces los procedimientos estándares, ¿verdad? De acuerdo al tipo de auditoría, que en este caso estamos hablando de la auditoría financiera, con énfasis en un punto que nos dio el cliente, analizamos los riesgos que nos lanzó el sistema y lo que hacemos es afinamos los programas especiales de auditoría o los programas específicos. Entonces se afina en base a esos riesgos y por supuesto la documentación, como les dije, ya tiende a estar todo en línea. ¿Y qué es lo que se hace? Se pide esa documentación que genera automáticamente el sistema, o en este caso con claves de auditores entramos en el propio sistema de la entidad y empezamos a verificar la documentación que ya está también estandarizada.
ahí tampoco no hay mucho drama. En resumen, los auditores de hoy día tienen que estar preparados para manejar sistemas, tener claves de seguridad, entrar en esos sistemas y verificar la calidad de la documentación. En el caso del memorándum de planificación, entonces lo que tenemos es, seguimos el estándar básico del memorándum de planificación, que es lo que incorpora de qué se va a tratar la auditoría, cuántas personas van a ser, el periodo que se va a realizar y en este caso la profundidad. Y de la estrategia global estuvimos ya dando unas indicaciones generales, entonces ahí se indica qué se espera conseguir con esa auditoría. Por supuesto, tenemos el informe previo del sistema de control interno que dio pauta para hacer la planificación. Bueno, cómo nosotros detectamos el sistema de control en la etapa de planificación, que al final cuando termina la auditoría se hace un contraste, porque una cosa es lo que nosotros revisamos desde afuera para verificar si medianamente el sistema de control interno funciona, y otra cosa es cuando ya estamos dentro de la mecánica de auditoría y estamos evaluando si es que existen errores significativos o no del sistema de control interno. Por lo general, estas empresas ya poseen las ISOs, la ISO 9001, versión 2015, versión 2008. Eso nos facilita ampliamente el trabajo. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen también las ISO los 8 o 9 puntos que normalmente se verifican, ya tienen prácticamente los procesos preestablecidos, estandarizados. Nosotros podemos entrar a verificar cuáles son las disconformidades y vemos entonces sus puntos de control en líneas generales, por ejemplo, con la cartera de clientes, y enlazamos cuáles son las diferencias. O sea que ellos tienen o nos piden un control cruzado, prácticamente otras herramientas que utilizan también este tipo de entidades que son de gran porte. Como le dije, los programas ya son todos estandarizados, lo que se hace es validación. ¿Cuánto es el tiempo que ahorramos? Y es inmenso. El tiempo realmente que se ahorra con este tipo de software es grandioso. O sea, estamos hablando lastimosamente de mucha mano de obra que tiene que transformarse, que tiene que hoy utilizar esta tecnología. O sea, no es que desaparece el rol del auditor, sino que desaparece la forma de trabajar tradicional, de irnos a las empresas, de cargar un Excel, de cargar un sistema que le pedimos en forma rutinaria que realice algunos procesos, sino que este software ya tiene cierta inteligencia y por sobre todo es la velocidad con la que trabaja y la permanencia, ¿verdad? Porque si las empresas, por ejemplo, cotizan en bolsa, nosotros como auditores externos tenemos que elevar, por lo menos en Paraguay, informes trimestrales a la Comisión Nacional de Valores. Y por supuesto esos informes tienen que estar exactos y tienen que cuadrar con los estados impositivos que se presentan. La seguridad que tenemos hoy día en relación a la información que nosotros estamos verificando es prácticamente el 90% de toda la gestión versus la muestra que antes se hacía en base a un riesgo estimado. Por supuesto, ¿qué es lo que se hace en la planificación previa? Nosotros miramos la carta de recomendaciones del año anterior, por eso decíamos un contraste con el sistema de control interno previo, a ver si medianamente se cumplieron las recomendaciones y cuáles fueron los cambios significativos entre un año y otro. Hasta acá pregunto si tienen alguna duda, quieren aportar algo. Bueno, de todo esto, ¿hola? ¿Qué podemos decir? Que las organizaciones que hoy entran, ¿verdad? Entran ya en la necesidad de tener innovación tecnológica y que eso hoy se conoce como tecnología disruptiva. ¿Por qué? Por la velocidad y el tamaño de los datos que hoy se procesan.
Puede implicar un riesgo, claro, si es que nosotros los auditores no nos actualizamos y cambiamos la forma de hacer nuestro trabajo. Entonces ahí ustedes tienen que Deloitte, Pricewaterhouse, Ernst & Young, KPMG, ya lo están haciendo lógico. Ellos tienen capacidad económica, entonces ellos nos están dando el camino. Y lo que nosotros podemos hacer es comprar paquetes de auditoría más económicos, pero en 5 o 10 años la inteligencia artificial va a llegar al mercado nacional y entonces nosotros tenemos que estar preparados para ver la diferencia que hay entre trabajar con un paquete tradicional de auditoría y trabajar con estos paquetes que ya implican el uso de robots. Hoy día existen cursos gratuitos de cómo programar un robot. Entonces es cuestión de que nosotros nos pongamos a estudiar y podamos anticiparnos a esos cambios. La innovación entonces nos ayuda a anticiparnos y responder de manera efectiva a todos los grupos de interés y abordar de forma eficiente esos riesgos emergentes. Estos elementos ya están siendo utilizados hace más de 5 años por nuestras empresas. Una visión clara y coherente hacia dónde se dirige la profesión y cómo debemos trabajar en base a esa función asesora y prospectiva, porque como les dije, ya tenemos que verificar eso, hacia dónde quiere irse la entidad. Necesitamos saber entonces cómo nosotros vamos a trabajar de hoy en más. ¿Qué herramientas disponemos hoy en el mercado y qué herramientas van a estar disponibles de hoy a 3 a 4 años? Nuestra función entonces como auditores debe estar focalizado a los riesgos emergentes, al uso de esta tecnología y por sobre todo ya a permitir y verificar que se salvaguarden todos estos activos intangibles o digitales que manejan las instituciones. O sea que hoy ya no tenemos factura en formato papel, hoy ya tenemos factura en formato digital. Hoy todas las operaciones prácticamente se realizan a través de confirmaciones digitales, ya se generan órdenes de pago virtuales, ya se generan cheques, ¿verdad? Inclusive en forma virtual, porque lo hacemos a través de órdenes de pago, entramos con la cuenta bancaria, tenemos los tokens, entonces no se generan prácticamente papeles en forma de impresión, es cero papel, lo tenemos con tecnología, tienen que estar guardados en lo que nosotros decimos en la nube. Existen empresas que guardan la información soporte. Los bancos son los primeros que tienen estos grandes soportes, ¿verdad? Inclusive hace 20 años atrás, los bancos de países desarrollados vendían estos espacios digitales, hoy ya lo venden empresas que no son bancos, pero los auditores tenemos que estar preparados a también verificar la calidad del sistema de guarda de estos soportes. Y por supuesto saber cuáles son las necesidades de nuestros clientes de hoy y del futuro, porque al igual que las grandes empresas y los países desarrollados entran en este mundo tecnológico, también las empresas públicas, por ende la Subsecretaría de Estado de Tributación, que es la que fuerza a las pequeñas empresas y medianas empresas a entrar en la tecnología. Tal es el caso de Paraguay, que todos los pequeños contribuyentes que manejan menos de $100.000, estamos hablando en Paraguay, $100.000 que no es nada, tienen que realizar todo su registro de compras y ventas en forma diaria ya a través del propio sistema de la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Qué quiere decir? De que empresas que no son auditables o no requieren una auditoría desde el punto de vista tributario, pero si la pequeña empresa lo quiere realizar, ya los datos ya están todos en la subsecretaría y lo que nosotros hacemos es utilizar esos datos que ya están en la nube y no tenemos que estar tipeando 2 veces o cargando 2 veces, lo podemos migrar prácticamente a un Excel o un ACE en forma inmediata. Y eso es con los pequeños contribuyentes. Los grandes contribuyentes hoy en Paraguay están siendo invitados a entrar ya en la facturación electrónica en forma gradual, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que factura más de $1 millón. O sea que para Paraguay un gran contribuyente es una empresa que factura $1 millón. Ustedes saben de que hoy día cualquier empresa ya está realizando ese nivel de facturación.
Y el caso de los servicios profesionales, como el caso de los auditores, ya tenemos la factura electrónica. O sea, nosotros podemos estar facturando menos de $100.000 como servicios profesionales, pero hoy nosotros ya tenemos nuestro sistema totalmente integrado y es carga de documento por documento, número de factura, número de timbrado, inclusive la renta personal, que ustedes saben que en otros países prácticamente es cotidiano. Paraguay está entrando personas que ganan más de 3 salarios mínimos, que equivalen a $1.500 aproximadamente, tienen que entrar a tributar en renta personal y las declaraciones son detalladas. O sea, hoy día toda la información se vuelca en el sistema tributario y de ahí salen los controles cruzados. Nosotros ya no necesitamos tipear, lo que necesitamos es bajar toda esa información o verificar toda esa información que ya fue elevada a otro órgano de control. La función entonces está focalizada a todos los riesgos emergentes. ¿Cuáles son los riesgos emergentes? Y que haya piratería industrial. O sea que, si bien es cierto, hoy tenemos una encriptación con las empresas de auditoría, lo metemos dentro de nuestro software, nos movemos solamente. El problema es que esa misma información hoy lo tiene la Subsecretaría de Estado de Tributación. Nosotros no tenemos sistema de encriptación como tienen otros países. Se está migrando a través de la página web y del propio sistema de la SEC, pero realmente desconocemos el nivel de seguridad de toda esa información. Si bien es cierto, los datos son confidenciales, nosotros no tenemos garantía de que toda esa información está debidamente protegida. Entonces tenemos que avisar y alertar también de todo ese volumen de información que hoy está siendo manejado a nivel de otras instituciones. Por eso estamos hablando de los activos intangibles y de la información. O sea, ¿cuáles son los valores que tenemos que entregar? Y bueno, tenemos que verificar qué información está saliendo de la entidad y cuál es el grado de vulnerabilidad y cómo puede afectar o no en líneas generales a futuro. Desde hace algunos años, entonces, hay una necesidad de reinventarnos utilizando la tecnología, el análisis de datos bajo la lupa de esos riesgos que estamos hablando. ¿Cuáles son los riesgos que estamos mencionando? Reputacionales, estratégicos, cibernéticos, operacionales, que son hoy considerados como de vital importancia para la organización. O sea, ¿en qué tenemos que especializarnos? En la estrategia de negocio, en manejar los sistemas de seguridad, en manejar las operaciones vía Internet, además de los riesgos financieros y regulatorios, que son los que tradicionalmente hacía el auditor de estados financieros. Entonces, nuestro mundo está ingresando en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, donde las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial con el uso de los robots están cambiando de manera drástica la forma de hacer negocios y la forma en que nosotros estamos auditando. Todo ello entonces nos lleva a utilizar nuevos modelos de entrega de servicios de auditoría. Si ustedes buscan en la web, entonces tenemos ejemplos de cómo Ernst & Young o la PricewaterhouseCoopers, como yo les dije, que son los que están teniendo en forma visible para su forma de hacer negocios, muestran cómo tienen las plataformas, muestran los canvas. Entonces, con ello podemos ver cómo hoy día todo va a base de la tecnología. Y por supuesto, ¿qué es lo que nosotros igual tenemos que mantener sin perder nuestra esencia? Asegurar que la empresa continúe en marcha y asegurar la sostenibilidad, por sobre todo, de las empresas en el tiempo. Pero ¿cuál es la diferencia? A un ritmo mucho más vertiginoso y adaptándonos a todos estos riesgos previos. O sea, si antes no teníamos contemplado el riesgo cibernético o el riesgo estratégico por la forma cambiante del mundo, porque todo está globalizado, hoy día sí ya lo tenemos que contemplar. Entonces, acá es un riesgo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Los retos que las organizaciones enfrentan, la estrategia, la regulación, las operaciones, las finanzas, la parte cibernética, ustedes ven ahí,
Inclusive hasta la forma de comunicar cómo se hace negocio es lo que nosotros tenemos que analizar. Por eso es que nos piden paquetes especiales dentro de lo que es la auditoría financiera. ¿Eso conlleva un costo y un presupuesto un poquito diferente? Sí, conlleva. Pero acuérdense que todo eso tiene que lanzarnos el sistema que hoy tenemos que tener o utilizar para hacer la auditoría. Se hace imprescindible entonces el uso de datos, ¿verdad? Y el análisis de estos datos para la toma de decisiones. Y por supuesto, como les dije, cuáles son los elementos nuevos que nos piden las empresas, que le hagamos una profundidad o verificación de cómo está funcionando su auditoría interna, ¿verdad? Cómo va su entorno con el cliente, su liderazgo dentro de lo que es el recurso humano que ellos manejan, ¿verdad? Si es que los procesos están bien diseñados, si existen sistemas de gestión adecuados, si en base a esas recomendaciones se hace la mejora continua, ¿verdad? Y por sobre todo, ¿qué datos son necesarios para la toma de decisiones? Tenemos tanto volumen de datos, ¿qué es lo que tienen que saber? Saber elegir cuáles son los datos. Y nosotros tenemos que indicarle cuáles son los principales datos. Y por supuesto, su relación con los clientes, porque si, o con los proveedores, porque en este caso, si hay de repente una coyuntura económica, como yo les comenté, en nuestro caso Paraguay, que es un país mediterráneo, de repente somos un país pequeño, entonces es lógico, nuestros proveedores son internacionales, si es una empresa industrial tradicional, y ese proveedor puede tener problemas en su matriz o en su país principal. Puede ser que una fábrica deje de producir y a quienes nos afecta principalmente a nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de riesgo del entorno, riesgo macroeconómico, y eso estamos ofreciendo en nuestra cartera actual de servicios, nosotros tenemos que conocerle y saber quiénes son los proveedores, dónde están los principales proveedores y cuál es la coyuntura de esos proveedores, porque ya estamos a nivel globalizado. Ya no es un proveedor local, ya no es un proveedor regional. Ese proveedor puede estar en Israel, ellos pueden tener un problema bélico de la mercadería y nosotros tenemos que exponer eso como un punto esencial en la continuidad o no del negocio. Entonces, el conocimiento asignado por parte del auditor externo también es un requerimiento hoy día por parte de nuestros clientes. La auditoría en todos estos casos debe evaluar su rendimiento y ver cómo están trabajando los controles, ¿verdad? Y por supuesto, en este análisis de datos, ¿qué es lo que verifica? Si los software que se utilizan, tanto el auditor como la empresa, son eficientes y reducen el tiempo de la transacción de datos. Hoy en Paraguay podemos hablar que tenemos problemas, como ustedes mismos se dan cuenta, con el Internet. Entonces, cuando se está procesando los datos, lastimosamente no tenemos la velocidad que tienen otros países, tenemos que volver a reprocesar. No somos tan eficientes como otros países, eso tiene un sobrecosto y requiere mucho mayor gasto por parte de la línea de nuestros clientes, o por lo menos queremos que nos traspasen gran volumen de información a través de Internet. Entonces, analizar poblaciones enteras de datos en una fracción de tiempo por parte de una auditoría se puede realizar. Tenemos ejemplos de la región, pero en Paraguay todavía tenemos pequeños detalles. El robot y la inteligencia utilizados hoy en día y trabajar en forma más eficiente y en menor tiempo, pero tenemos todavía algunas limitaciones. Todo esto, todo este trabajo a través de robot de inteligencia artificial, así como el análisis de datos de software tradicionales, nos permite tener visibilidad de la información en la organización y podemos acceder y consultar directamente en toda y cada una de las transacciones en base a una gran cantidad de fuentes y sistemas en línea en el momento 24 horas. ¿Qué es lo que dice el robot? El robot trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, no se enferma, no comete errores, no se cansa, ¿verdad? Esa es la diferencia en el auditor tradicional.
Hola, hola. Te nos quedaste sin audio, estimada Nadia. Se nos fue el audio por aquí, quizás se desconectó. Veamos. Sí, se ha desconectado. Seguramente tuvo un bajón excesivo ahí o corte de internet en su país, porque fue abruptamente que nos dejó totalmente, totalmente de la sala se salió. Vamos a ver qué pasó. Estoy tratando de contactarla por otro medio. Aquí la estoy tratando de contactar por otra vía. Aparentemente, vamos a ver qué pasó. No contesta aún. Hola, Hola, estoy. adelante, Hola, adelante. estoy. Sí, adelante. Gracias. Vamos a... ¿Se enlaza? ¿Se ve? No, todavía no has compartido. A ver, un momentito, por favor. Ay, vamos a ver acá. Para el audio estamos bien. Vamos a ver acá. Recuerda que son dos share. Vamos a ver acá. Ah, Y voy a cerrar el otro. ok. Ok, ya estamos viendo ahí el PowerPoint en modo edición, pero tienes que ponerlo en modo de presentación. Sí, ese fue como te dije, mi tema de mi internet lastimosamente en Paraguay estamos un poquito fueras. Sí, no. Entonces, sí, entonces decíamos que nos permite utilizar los robots, ¿verdad? Y que nos permite ser más eficientes. O sea, que tendríamos que ver herramientas a favor y tendríamos que cambiar la forma en que nosotros hacemos la auditoría y volvernos más especializados en el sector o industria que queremos verificar. Eso es lo que estábamos hablando. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, como decíamos, tal vez no vamos a usar todavía la inteligencia artificial o el robot como usan la PRAI o como usan la Ernst Young, pero podemos utilizar algunas herramientas regionales como son el caso de ACL, que ya tienen algunos elementos importantes que nos permiten acelerar nuestros trabajos de auditoría. Eso que nosotros ya conocemos, pero principalmente en la parte de planificación, en la detección de anomalías y en la identificación de problemas de control. O sea, nosotros vamos a correr el software en la parte de planificación para ver si existen algunos errores y entonces sobre eso vamos a determinar cuál es nuestro margen de probabilidad para poder realizar después o ejecutar la auditoría propiamente. O sea, hacemos una pequeña muestra en la planeación de la auditoría, como les dije, en la parte de riesgo, controles internos, en la parte de procesos normales y en la parte de las recomendaciones de las observaciones o de las cartas de la gerencia que se hizo en el periodo anterior, por supuesto. Acá tenemos unos ejemplos de qué es lo que hacen normalmente estos sistemas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos permite entonces, como les dije, revisar exhaustivamente la información del 100% en minutos? O sea, 4 millones de datos en menos de un minuto. Eso es acá que se está realizando en Paraguay y como les dije, a nivel regional de alguna de las grandes empresas regionales que tenemos. Asegurar la integridad de los resultados, ajustar proactivamente la prueba en base a los hallazgos, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos una
un cuadro un semáforo que nos indica que tenemos que ir a verificar, y una vez que estemos en la fase de ejecución, entonces nosotros nos vamos a validar nomás eso y a verificar qué es lo que pasó y qué tan seguro es su sistema de control. Aumentar en la precisión de los resultados, que es lo que nosotros queremos, y por supuesto, ¿qué nos permite, verdad? Nos permite ver qué tan eficiente es el sistema en cuanto a la duplicación de datos, faltantes, ¿verdad? Comparaciones, cálculo de costo. Todo eso nosotros ya lo hacemos en esa fase de 2 semanas de planificación. Normalmente acá nosotros lo hacemos en 2 semanas, ¿verdad? Tomamos una muestra significativa, verificamos los errores más comunes, determinamos el nivel de riesgo de acuerdo al tipo de error, si es un proceso o una transacción recurrente, si no es una recurrente, puede ser un error anómalo. Todo depende de la estratificación que nosotros realicemos en la parte de filtro, porque cuando nosotros estamos auditando, por ejemplo, bancos acá en Paraguay, sí o sí lo tenemos que hacer el 100% de la cartera de clientes y el 100% de la cartera de proveedores. Entonces, por eso el sistema que hoy tenemos nos permite y nos facilita ese compromiso que tenemos a nivel regulatorio. Aplicar todos esos filtros de acuerdo a las necesidades que necesitamos y efectuar las comparaciones que se requieran. El uso entonces de las tecnologías, ¿verdad? El uso de las normas, las tecnologías de la información y también de la comunicación, porque al tener un software donde nosotros nos estamos comunicando con el cliente, nosotros le estamos pidiendo detalles, ellos nos están proveyendo esos detalles, estamos migrando esa información, hay una comunicación, no es que nosotros solamente nos conectamos, traemos toda la información y elaboramos nuestra planificación, no, nosotros estamos en contacto con ellos, verificamos cómo está su departamento de TI, ¿verdad? Cuáles son los elementos que ellos tienen para poder trabajar con ellos. Entonces, ¿qué se pueden hacer? Identificar ya las tendencias, las excepciones, revisar los análisis anteriores, por eso estoy hablando que hay una comunicación, vemos si es que esa información, ese error ya era recurrente, ¿qué corrigieron, ¿verdad? Los DTI, ¿verdad? ¿Qué medidas se tomaron antes de que se planifique la auditoría? ¿Cuáles son los estándares, los plazos? Analizar la antigüedad con el paso de tiempo. Eso es más fácil, eso se hace también en la auditoría tradicional, donde nosotros vemos algunos datos que están muertos de 4 o 5 años. Entonces nos permite ya en la fase de planificación hacer los comparativos. Particularmente yo soy de hacer un comparativo, por más de que sea una auditoría recurrente, siempre tomo 5 años, no 3, ¿verdad? Y verifico las cuentas viejas. Entonces de repente nuestro Código Civil nos permite tener hasta 5 años un problema, un litigio. Pasados esos 5 años nosotros podemos darlo de baja judicial y de baja tributaria y por ende podemos depurar los estados financieros. Por eso es que la antigüedad en este caso nosotros lo tomamos un poco más amplio. No solamente lo tomamos en base a 2 años como lo dicen normalmente las normas internacionales de auditoría. Y por supuesto dice, automatizamos todas esas pruebas analíticas. ¿Por qué? Porque como le digo, nosotros ya estamos teniendo un estándar, una batería de pruebas específicas y lo que hacemos es de acuerdo al tipo de cliente, nosotros cargamos eso en el software y el software hace la detención. Todo eso como los softwares tradicionales, pero en este caso, como les digo, el tiempo de verificación es mucho más corto y la seguridad es mucho más fuerte. La adquisición para nosotros sigue siendo un costo elevado, somos un país pequeño, no tenemos personal muy cualificado, si bien es cierto, tenemos universidades de gran prestigio, no tenemos la informatización de las profesiones de la carrera y después cuando sale en el campo la estabilidad otra vez. Por supuesto, dice, incrementa la calidad y productividad del servicio
mejora la confiabilidad de la información que le ayuda a la toma de decisiones para nuestra empresa. Y por supuesto dice empezaciones que son los requerimientos específicos que nos piden nuestros clientes. Hasta acá es lo que, digamos, quise resumir y espero los ruidos de fondo que tuve. Muchas gracias, estimada Nadia. Excelente presentación. No obstante, los problemitas técnicos, eso pues pasa. Y como tú nos advertiste, la conexión que tenías en ese momento pues no era lo mejor. Y bueno, pero en líneas generales ha sido audible y los temas pues de actualidad, muy bien documentada la charla, así es que te agradecemos mucho por este esfuerzo profesional de compartir con los colegas a nivel iberoamericano este tema tan importante de actualidad y que pues nos pone retos, ¿no? Es un tema que hace rato se viene bregando y que como contadores nos cuesta dar estos pasos de uso de tecnología, pero ya es inevitable, eso es algo que no se puede postergar. Así que muchas gracias por tu tiempo, tu esfuerzo y tu excelente presentación y muy bien documentada charla. Esperamos si tienen preguntas, ahí parece que, bueno, hay unos agradecimientos en el chat. Hay agradecimientos, ¿cierto? Aquí la gracia, sería interesante tener la documentación. Sí, no hay problema, eso te envío sin problema, Mario. Inclusive te envío los videos, como te dije, de las grandes empresas, algunos están en inglés para acompañar. No quise poner el video porque como mi internet no era bueno, no quería que se cuelgue, pero envío entonces los videos de las grandes empresas, te envío la presentación y le agradezco a todos y le agradezco a la gente que me saluda desde México, ¿verdad? Veo que hay gente de otros países. Es muy grato que nos escuchen, ¿verdad? Como le dije, somos un país pequeño, todavía tenemos mucha distancia, pero para nosotros son ejemplos, ¿verdad? En este caso. Yo particularmente, como les digo, conozco la herramienta de EY, pero no soy auditora de EY, pero nosotros, gracias a nuestro colegio de contadores, tenemos bastante charlas sobre este tema. Particularmente en Paraguay se usa más ACL, por eso es que puse el ejemplo de que si bien es cierto ACL no tiene todas las prestaciones que yo estuve indicando, es una de las herramientas que más se usa. La otra que se usa más es IDEA, ¿verdad? Que son a nivel regional. También tenemos algunas pequeñas plataformas a nivel local, pero que son desarrolladas por las empresas de auditoría locales. Y por supuesto, acá el profesor Mario tiene un software que él usa y que da las charlas, que también nosotros, por supuesto, también estamos utilizando en Paraguay para los pequeños estudios de auditoría, herramientas que se utilizan, ¿verdad?, a nivel regional. Excelente. Sí, bueno, ahí ves más saludos de República Dominicana, el colega José Marta. Gracias, República Dominicana. Sinceramente es un honor y gracias al profesor Mario que nos permite estar conectados en este tipo de charlas, porque da gusto escucharle a la gente de la región y poder entonces compartir la información que tenemos, porque en este caso, como les dije, lo que yo comparto es lo que tenemos acá en Paraguay, que es prácticamente igual a otros sectores. Pero si se dan cuenta somos pequeñitos, pero en la parte de control también estamos bastante fuertes. Correcto. Gracias. Muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, estimada Nadia.